Ahí están los futuros Gabriel Maduro, ahí están. Ellos son los que van detrás de él. Así que mira, ahí estamos dejando generaciones. Y bueno, pues le doy gracias al Señor por este honor que me da. No sabía que me tocaba esta asignación tan especial. Pero el título de mi mensaje es El pastor como regalo de Dios a la iglesia. Y pues el texto base va a estar en Jeremías 3:15. Dice, yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y un día como hoy, pues estamos reconociendo a nuestro pastor, no como una figura humana cualquiera, sino como un regalo de Dios para la iglesia. Y ustedes lo ven ahí, como yo siempre digo, estás bello y joven y bello, pero esperamos que nosotros no le hagamos caer el pelo y no se nos vaya a enfermar. Pero sí, lo reconocemos como eso, como un regalo de Dios a la iglesia. ¿Y qué es un pastor? Un pastor es una oveja del gran pastor. Y así como yo como oveja necesito oración, el pastor también. Si usted y yo como oveja necesitamos estímulo, el pastor también. Si la congregación necesita de alguien que pueda llorar contigo, el pastor también. Si tú necesitas un buen amigo, el pastor también. Si nosotros necesitamos que se nos entienda, el pastor y su familia también. Si necesitas un consejero, tú como oveja, el pastor también. Quiero que sepamos que él es una persona como tú y yo. Los pastores son ovejas, pero son humanos con las mismas necesidades de cada uno de nosotros, las ovejas. Porque a veces le ponemos mucha presión al pastor y creemos que es Jesucristo, y no, es como tú y yo, con las mismas necesidades, y exigimos a veces muchos. Y vamos a aprender principios que podemos tener en cuenta en la familia a través de un buen pastor. A través de un buen pastor nosotros vamos a poder tener esos principios de cómo llevar una buena familia, una buena empresa. Y en la iglesia, para cuando nos toque asumir el rol de pastores o de ovejas, vamos a aprender. Estamos aprendiendo a través de él. Pastores, que cuando tenemos que coger ese rol, porque a veces nos toca coger el rol de pastores dirigiendo un grupo, dando una clase, teniendo un grupo pequeño, pues ahí vamos aprendiendo de nuestro pastor. También en nuestra casa somos pastores de nuestra familia, sobre todo el varón. Entonces, ¿de quién aprendemos? De nuestro pastor. Cómo él es con su familia. Y las miradas siempre de la congregación están sobre los pastores. Entonces, es una carga muy pesada, es una carga difícil. Y en cualquier lugar podemos ejercer ese liderazgo pastoral. Hay momentos que nos toca asumir esos roles a nosotros a liderar un grupo, de ser un pastor en ese momento, pero también asumir el rol de ovejas. Es decir, que tenemos que aprender ¿a qué? A ser dirigidos. Y nosotros las ovejas a veces no nos gusta ser dirigidos. Tenemos que dejarnos cuidar y descansar en los brazos del buen pastor. Puede ser el pastor, puede ser un papá, puede ser un jefe, que a veces tienen el rol de dirigirnos. Y todo eso lo aprendemos ¿dónde? Aquí en la iglesia. De un buen pastor, los líderes, maestros y la iglesia en general podemos aprender muchas cosas. Por eso digo que el pastor es un regalo para la iglesia, que no solamente aquí nosotros nos ministramos o hacemos cosas, allá afuera también, allá afuera tenemos que brillar, tenemos que ser esos líderes que el Señor quiere que seamos.
De las ovejas podemos aprender a ser esa clase de personas que nos dejamos cuidar y que no dejamos dirigir. Pero a veces somos cabras monteses y si no nos dejamos dirigir, somos así. Están por las montañas y saltando y brincando. Entonces tenemos que ser esas ovejas para que de dejarnos dirigir y dejarnos cuidar. Los pastores enseñan, dirigen y lideran grupos. Y nosotros aprendemos todas esas cosas para llevarlos ¿a dónde? A nuestro hogar, a nuestro trabajo y en cualquier lugar que nosotros nos movemos. Estamos ahí, porque en cualquier lugar nos ponen en lugar de liderazgo y ahí aprendemos del pastor que tenemos en nuestra congregación. Por eso que el pastor es un regalo de Dios para la iglesia. Y nosotros como ovejas debemos, bueno, ya que ya nos han honrado y han honrado, esa es un punto importante es honrar a tus pastores. Y en la Biblia, honra significa dar alto valor, respeto, estima a alguien reconocido por su dignidad y su lugar apropiado, un lugar de preferencia que el Señor lo ha puesto como pastor de este lugar. Y se honra ¿cómo? Con actitud. Y que mucho dice la actitud muchas veces de nosotros, ¿cierto? El barilenguas habla más. Y eso se ve. Entonces honramos con nuestra actitud, con nuestra obediencia, con nuestras acciones, pero también con nuestras palabras. Entonces tenemos que aprender eso, honrar a nuestros pastores. Tus pastores o tu pastor son llamados por Dios, pero también son humanos, como tú y yo. Entonces, honra con tus acciones a tu pastor, porque ellas hablan más que cualquier otra cosa. A veces, pero yo no dije nada, sí, pero hablaste con tu cara y con tu manera de ser. Dijiste todo, dijiste más de lo que hablas con la boca. Mejor hubieras hablado. Los pastores son mensajeros de Dios para la iglesia. De hecho, en el mensaje a las 7 iglesias, ¿cómo lo habla en el Apocalipsis? Al ángel, porque los ángeles son mensajeros, los pone así el Señor. Estos hombres de Dios son responsables de velar por sus ovejas. ¿Cómo? Corrigiéndolas, enseñándolas, levantándolas cuando estén caídas. Ser pastor es un llamado muy difícil, no es fácil. Ay, pero yo no quiero ser pastor, a mí no me gusta. Pero no es tan fácil. Y siempre queremos que todo se haga a la manera de nosotros. Pero ¿quién pone los pastores? Dios, Él lo puso. Y si no te gusta, pues eso es lo que necesitabas. Eso es lo que necesitamos, así que estos hombres de Dios. Ser pastor es un llamado muy difícil de cumplir debido al sufrimiento que conlleva este ministerio y este oficio. No es tan fácil, así hay que ponernos en los zapatos de ellos. Y por eso a nosotros como ovejas se nos manda a honrar y obedecer a nuestros pastores. Ya Carmencita me quitó el texto, pero ya yo lo tenía desde el lunes. Hebreos 13, 17. Vamos a leerlo. Hebreos 13, 17. Bueno, si no lo buscan en la Biblia, obedezcan a sus líderes espirituales. Yo lo tengo aquí en la NTV. O sea, a vuestros pastores, y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivo para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no lo beneficiará ¿a quién? A nosotras las ovejas, por estar criticando y estar no sujetándonos. Así que sujetarnos a nuestros pastores es un ingrediente fundamental de honra. ¿Para qué? Para ser bendecidos por Dios. ¿Quién? Nosotras, las ovejas. Es cierto que los pastores son seres humanos imperfectos, pero aún ellos son ungidos por Dios. Y nosotros vimos eso aquí, cuando el Señor
por medio de nuestro pastor Benigno, ungió al pastor de la iglesia. Entonces, ellos son ungidos por Dios. Y un ejemplo lo tenemos en David, que él tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl varias veces. Pero ¿qué dijo en 1 Samuel 24:6? Guárdame, Jehová, de tocar a tu ungido. Y nosotros muchas veces no matamos con espada en ese tiempo, pero con la lengua sí, y con las malas acciones y las actitudes sí. O sea que tenemos que cuidar eso, de no tocar al ungido. Muérdase la lengua cuando tiene que decir algo y no lo diga, porque matamos así. Ese temor de Dios que tenía David lo necesitamos nosotros, las ovejas, para honrar a nuestros pastores y amarlos a pesar, oigan, de que no sean perfectos y que a nosotros no nos guste. Lo que usted tiene que hacer, y tú y yo tenemos que hacer, es honrar y amarlos. Nos referimos a aquellos pastores que el Señor dijo que nos daría, que serían conforme a su corazón. O sea, esas mujeres y hombres comprometidas con el llamado de Dios. Y aquí se dijo todo lo que significa el pastor Gaby para cada uno de nosotros. O sea, que él está comprometido con el Señor. Los pastores son, esto lo van a oír mucho, son humanos como tú y yo, y necesitan de vez en cuando una mano o un hombro dando ánimo y fuerza, porque nosotros a veces exigimos mucho de ese lado, y por eso mucho hijo de pastor dolido, renegado, que no quieren coger ese título. ¿Por qué? Porque han visto cómo sufre su papá y su mamá. Y también un hijo de un pastor no tiene ni pastor, no tiene ni padre ni pastor muchas veces. ¿Por qué? Porque la iglesia se le olvida que ese hombre tiene una familia. Aquí lo hablo desde el corazón de los hijos de pastor, porque mi esposo es hijo de pastor. Por eso se ha demorado tanto y se demoró hasta que… Porque a veces nosotros como ovejas no sabemos valorar y honrar. Y no sabemos que ese hombre de Dios tiene una esposa y tiene unos hijos. Y por eso tenemos que tener siempre presente que son humanos como tú y yo, y que necesitan de la mano y de un hombre para dar ánimo y fuerza. Ese es el primer punto, honrar a los pastores. El segundo es valorar a tus pastores. Valorar implica reconocer el valor intrínseco de alguien, o sea, sus cualidades o verdades inherentes, esenciales de alguien. Son propias e inseparables de su naturaleza, algo puesto por Dios. Principios internos que rigen la conducta y la fe, ya sea por mérito, importancia o porque Dios lo ha puesto ahí. Y se refiere a la valentía que surge de la confianza en Dios. Nosotros confiamos en que en Dios nos puso este pastor. Valoramos la vida, apreciamos los dones que Dios ha puesto en él. Valoramos el amor y valoramos el servicio y lo que el Señor le ha dado. El amor y el valor a otros van juntos, o sea que valoramos y a la vez amamos. Esto hay que desarrollarlo con paz y fe. Lo desarrollamos nosotros las ovejas. Efesios 4, 11 y 12 y 13, vamos a leerlo. Y él mismo constituyó ¿qué? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Y ellos aquí tengo creo que la enví, pero vamos a leer ya. A fin de perfeccionar a los santos de la obra del ministerio para la edificación, ¿de quién? O sea, ¿de quién? De la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, casi nada, ¿no? A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Casi nada es la tarea que tienen los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas y todo esto. Así que, y Efesios
6, 19 y 20. Dice, oren también por mí. Ahí era el apóstol Pablo pidiendo esto. Oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, la buena noticia, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Pablo hace esa petición a la iglesia, pero también esa es la petición de los pastores, para que oren y no lo abandonen, aunque él estaba preso. Muchas veces los pastores tienen mucho trabajo, más el trabajo secular que tienen, más su familia y más muchas otras cosas. Él pide, aquí el apóstol Pablo está pidiendo, que oren por él, que sigan clamando por su ministerio para que no se detenga el llamado que Dios le ha delegado. No es fácil, mira, acabamos de leer. Todos sabemos muy bien quién es el que edifica la iglesia, ¿cierto? Cristo. Él es el que lo hace. Sabemos que es Cristo quien lo hace. Él dijo, yo edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Pero dentro de su plan de edificar la iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo, ¿qué hizo Dios? Dios fue quien instituyó todo y puso pastores a la iglesia. De tiempo en tiempo debemos demostrarle a nuestros pastores, a ellos, que lo valoramos. Hoy se hizo, qué chévere. Los valoramos porque todo lo que hacen es bien importante. Los valoramos realmente reconociendo y también apoyando su ministerio que ellos desarrollan en la iglesia. La iglesia se deja usar por el Señor para cooperar, para valorar a sus pastores, reconociendo que ellos son un don o un regalo de Dios para la iglesia. Ya leímos Jeremías 3:15. Cuando la iglesia posee pastores, buenos pastores, que se preocupan por dar el alimento sólido correcto, que saben lo que necesitan sus ovejas, realmente esa iglesia posee un regalo maravilloso de Dios y es algo valioso y útil para la iglesia crecer y cumplir planes y propósitos que Dios tiene con su iglesia. No hay nada más hermoso para un pastor que vea que su congregación valora su ministerio, valora el esfuerzo, valora el trabajo, valora la dedicación por la obra. Y eso lo vemos nosotros en nuestro pastor. Por eso la iglesia debe tener algo presente en la forma de edificar y valorar a sus pastores. Y eso que debemos de tener presente es cuidarnos de la queja, de la crítica contra los pastores, porque eso hace que sea más difícil desarrollar la obra del ministerio. Cuando nosotros estamos quejándonos, criticándonos, y pasamos todos por ese lago, por ese hueco de la crítica, que ya es desafiante y es bastante difícil pastorear. Y la mala actitud de las ovejas, las cabras de la iglesia, lo convierte en una carga más pesada. Esa mala actitud que a veces tenemos, nos convertimos, en vez de ser ovejas sumisas, somos cabros. Entonces el pobre pastor, la carga se le hace más difícil, porque la iglesia se prestó para las críticas, para los señalamientos, para los juicios, y le pasó al apóstol Pablo, que llegaron hasta cuestionar su llamado apostólico. En la Biblia se habla de esto, la iglesia de Corintio fue una de ellas. Siempre queremos que todo se haga al gusto nuestro. Imagínate que el pastor tuviera que ser al gusto de cada uno de nosotros. No teníamos pastor, menos mal que es al gusto del Señor. Porque, si no, imagínate, no tendríamos, porque cada uno tiene un gusto diferente y cada uno quiere hacer las cosas como quiere y como le da la gana. Entonces, aquí la iglesia de Corinto hizo eso con el apóstol Pablo, y él tuvo que llorar porque era pesada la carga, mucha crítica,
mucho señalamiento, mucha cosa que tenían sobre él, y hasta su llamado apostólico lo cuestionaron. Y se hizo una carta que no está escrita en el canon del Nuevo Testamento, que se llamó la Carta de las Lágrimas. Esa carta no la pusieron en el Nuevo Testamento, en el canon no sé por qué no la metieron ahí, debió ser que era muy triste, muy difícil, pero no está ahí. Hebreos 3, 17, que ya lo leímos, cuando vemos que nosotros no somos obedientes y desobedecemos y estamos rectando siempre la autoridad del pastor, y nos olvidamos, por eso la iglesia a veces nos olvidamos de contar con nuestros pastores como un regalo, como algo que el Señor puso para que sea la iglesia edificada. La iglesia puede valorar a sus pastores reconociendo su guianza y su dirección. Dios dota a los pastores con gracia y sabiduría. Eso el Señor se lo da. Especialmente ¿para qué? Para impartir consejo, instrucción a la luz de la palabra. No son cosas que se inventan aquí, a la luz de la palabra. De hecho, una de las funciones más importantes del pastor es que debe ir delante del camino para guiar a sus ovejas. El pastor es delegado por Dios para dirigir y para administrar a un rebaño espiritualmente, y solo Dios lo puede capacitar para impartir lo que su rebaño necesita. Nadie más lo sabe que es sino su pastor, nuestro pastor. La labor del pastor de una congregación de Cristo no es fácil, y en momentos se hace más complicado porque surge el capricho, surge la rebeldía, surgen todas aquellas conductas inapropiadas en la grey, porque siempre hay gente que no está de acuerdo con nada, ni con este, ni con aquel, ni con nadie, así que con ninguno. Surgen esas conductas inapropiadas en la grey que se le facilita a veces poner en tela de juicio la autoridad que Dios le ha delegado a los pastores o al pastor. Una forma de valorar a los pastores es siendo obedientes al consejo transmitido por parte de Dios a través del pastor para la iglesia. Cuando él se para aquí, está impartiendo consejo, está impartiendo lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Por eso genera gozo cuando se nota que en los congregados hay obediencia al consejo entregado. Pero genera tristeza cuando se imparte un consejo y se termina haciendo todo lo contrario. Y no es porque el pastor quiera dominar las vidas o quiera ya tomar control y no, eso no es. Sino que el pastor tiene discernimiento, el Señor le ha dado discernimiento y sabe el consejo que viene directamente de Dios para esa persona que está aconsejando o para la iglesia. Y sabe lo que esa persona o la iglesia se va a beneficiar si obedece el consejo que el Señor le está impartiendo. Así que tenemos que obedecer. Muchas veces que no me gusta, no quiero obedecer. Pero con la actitud de desobediencia, ¿qué pasa? No estamos valorando y no estamos honrando a nuestros pastores. Cuando obedecemos, entonces valoramos el trabajo que Él está haciendo. Valoramos a nuestros pastores cuando como iglesia somos conscientes de todo el esfuerzo, de todo el sentido de negación que hace un pastor para poder beneficiar a la iglesia. Muchas veces él se tiene que negar a muchas cosas. Por ejemplo, a salir un sábado, por decir, de compras con su esposa, con su niña, con sus hijos. No, porque mañana tiene que predicar, tiene que ministrar a la iglesia. Entonces, ¿qué preferimos nosotros? Quedarnos en casa preparando el sermón, orando y pasando tiempo con el Señor. Pero eso no lo ve la iglesia, y entonces no valoramos eso.
no valoramos el esfuerzo, no valoramos a lo que él se niega muchas veces, a ir a comer con su familia. Yo he visto tanto que yo no quiero ser nunca esposa de pastor. No, porque el pastor allá, en la hora después de salir de la iglesia, de dar un sermón que uno termina bien cansado, tiene que ir a aconsejar. Y la esposa muriéndose de hambre aquí, con los hijos, todo el mundo se va, aleluya, gloria a Dios, con mi familia. Y muchas veces el pastor no puede ir a comer con su familia. Es así. Y después se enferman, después están enfermos. Y la esposa también se enferma, y los hijos. Porque nosotros no valoramos todo lo que ellos hacen. Y no pensamos sino en nosotros mismos. Así que valoramos cuando somos conscientes de todo el esfuerzo y de todo a lo que ellos se niegan para beneficiar a la iglesia. La mayor parte de su tiempo está dedicado ¿a qué? A servir a los demás, porque esa es la esencia del ministerio pastoral. Eso es lo que gusta, ¿cierto? Y a los pastores les gusta eso, servir. Entonces la gente abusamos a veces. De hecho, los pastores pasan largas horas ¿qué? Orando, ayunando, aconsejando, instruyendo a la grey espiritualmente. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen pasión y tienen fervor. En el alma de los pastores se ve todo esto, se ve, y él quiere ver a la gente feliz en su vida cotidiana, porque ese es el propósito principal de los pastores. Él busca la restauración espiritual, emocional, física, matrimonial de sus congregados. Eso es lo que él siempre está tratando de ministrar, ¿cierto? Y nosotros a veces se nos olvida todo eso. A veces se le genera sobre los hombros del pastor una carga de trabajo ministerial. Entonces, a veces puede descuidar la oración y el estudio de la palabra. Por eso, los discípulos en Hechos 6, 2 al 4, ¿qué hicieron? Delegaron. Hechos 6, del 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de sus discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes carguemos con ese trabajo. Delegaron para no descuidar la retroalimentación y su encuentro diario con Dios. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Ay, es que el pastor no me visita. Pastor, porque siempre tiene que poner a la hermana Ruda a predicar los domingos. El pastor, porque siempre tiene que hacer esto y esto. ¿Y por qué no va? Estoy en el no se aparece. Necesitamos tener aprecio por eso. Y si el pastor manda a alguien, acéptelo como si fuera él, porque somos delegados de parte de él, no estamos pasando autoridad. Y si nos pone aquí es para que ayudemos a llevar esa carga. Si lo manda a visitar al hospital, qué chévere que llegó el visitante y no llegó él, porque cuando él llegue, quiere decir que usted ya está en las últimas y viene a darle la última oración. O sea que si llegaron los visitantes que él mandó, es porque todavía le queda larga vida. Pero si él llega, preocúpese, porque es que ya va a ser que le van a dar los últimos óleos, como dicen allá en la otra. Así que si delegó, recíbalo como si fuera el pastor mismo que llegara. Y dele gracias, porque si delegó es porque él no puede ir. Se preocupó y delegó a alguien, pero él no pudo cumplir eso, porque quizás está cumpliendo otra necesidad. El pastor también debe pastorear a su familia y pasar tiempo con ella. ¿Por qué hay tantos hijos de pastores relegados y tristes y que no quieren saber nada de la iglesia? ¿Por qué? Porque no tuvieron papá ni tuvieron pastor y no había quien los pastoreara. Y tuve, yo fui criado en la iglesia de pequeño, yo fui hijo de pastor, y ahora qué, resentidos. Que no pase eso aquí en la iglesia.
que tengamos siempre ese cuidado y que sepamos que el pastor tiene una esposa y que está bella y joven y que nosotros no vamos a permitir que se enferme. O sea, si no lo visita, si pone a visitar a alguien, acepte ese delegado que el pastor mandó. Porque él está haciendo otras cosas. Él está retroalimentándose también para dar un mensaje. Entonces, todas estas cosas de delegar a quien visita, a quien va al hospital, a quien predica, lo hace para poder seguir siendo eficaz y disponible para atender las necesidades del rebaño. Uno solo no podemos, como dice, una sola golondrina no llama agua, pero cuando estamos todos en unidad se puede llevar la obra, se puede seguir empujando la carreta. Conclusión, debemos convertirnos nosotros en escuderos de oración de nuestros pastores, del pastor. Debemos estar alertas, cubriéndolos en oración, pero también preguntando más a menudo cómo están, que eso se nos olvida a nosotros. Llegamos y no preguntamos o nunca preguntamos a él cómo están, cómo se sienten, qué necesitan, en qué podemos ayudar. Esto sería una forma de honrar y valorar y proteger el bienestar del pastor y su familia. ¿Qué debemos de hacer? Preguntar. ¿Cómo los honramos? Orando por ellos, estando alertas, cubriéndolos en oración. Entender que ellos son blanco objetivo del militar satánico, de la milicia satánica. Así que tenemos, y por eso, porque ¿qué dice la Biblia? Que el enemigo herirá al pastor y después las ovejas van a quedar dispersas. Entonces, el ataque mayor ¿a quién es? Al pastor. Así que tenemos que estar nosotros cubriéndolo porque ellos son un blanco, un objetivo de la milicia satánica. Así que tenemos que cubrirlos. Por eso el pastor y su familia deben estar siempre rodeados de personas que oren por ellos, que los llaman escuderos de oración, de intercesores, que todos los días en el tiempo de clamor y oración que usted hace en su casa debe incluir la salud, la vida, la provisión, la sabiduría, la protección de nuestros pastores en contra de los ataques de las tinieblas y en contra del ministerio pastoral. Otra manera práctica de mostrar honra y valor es cuidando a sus pastores en cada una de sus decisiones que ellos tengan, nosotros activarnos también a poder ayudar en el ministerio, en la obra, preparándonos para poder ser de ayuda con lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Claro, preparándose y dejándose preparar por el pastor, porque a veces nos paramos a hacer cosas que no sabemos hacer. Por eso está el pastor, para enseñarnos. Entonces, debemos de activarnos y prepararnos en la obra del ministerio y el don que el Señor nos ha dado y ponerlo al servicio de la obra. Eso lo hace el pastor porque él mira quiénes tienen. El Señor le ha dado esa capacidad de saber quién sirve para cada cosa, quién es útil en el cuerpo de Cristo y dónde debe de estar. Cuando su pastor lo pone a hacer algo en la obra de servicio o cubrir alguna necesidad, hágalo con amor, porque el trabajo no es de uno solo. No se queje cuando el pastor pone a gente que predica y que lo ayude en su ministerio, o a llamar personas. No se queje, ay, pero el pastor ¿dónde está? Ahora no me llamó, ¿quién es usted? Usted haga el trabajo, porque así somos nosotros, y más los latinos. ¿Qué pasa cuando un pastor va a predicar, a visitar una casa? Y que él dice, aquí, allá, aquí, acá, tengo que hacer 4 visitas en el día. Y llegó a una casa de un latino, y ahí no lo dejaron salir, hasta que en el tintico, el almuerzo, la comida, y el pobre pastor, Dios mío, y yo que tenía que hacer 3 o 4 visitas, no pudo, porque es que nosotros somos acaparadores, ¿cierto? Y pensamos en nosotros mismos, sabiendo que el pobre tenía ya su esquello, corriendo, dele el tinto, dele el café, dele algo,
pero que no se quede ahí haciendo, por ese, ¿cómo me voy a quedar? Pero pastor, ¿pero qué? Y le hacemos la vida pues ahí agradable, ¿no? Pero resulta que se quedaron otras 4 sin visitar. Y esas otras 4 van a estar protestando. Ay, a mí visitó a Julana y tal, y allá se estuvo todo el tiempo, y a mí no me visitó. Ajá. Entonces, ¿quién fue que le formó el problema? Nosotros mismos. Entonces debemos de tener cuidado con todo eso. Cuando lo pone el pastor a hacer algo, hágalo, vaya y diga, yo vengo en nombre del pastor Gabriel Maduro. Él me mandó a visitarlo y decirle tal cosa. Si llama por teléfono, soy Julana de tal, estoy llamando de parte del pastor tal, para tal y tal cosa. Usted lo está representando a él. No vaya, y él, a veces llegan renegando, estoy aquí porque el pastor me mandó, pero yo no quería venir. Y yo no, esa no es una buena representación. Entonces, pues, ¿qué va a decir? Ay, si no me van a mandar a esa gente a mí. Toca tener cuidado con eso. Hágalo, pero hágalo con amor. Hágalo como si fuera el pastor mismo que fuera. Llame, haga lo que tiene que hacer, sirviendo como ¿para quién? Para el Señor. Y ahí estamos, ¿qué? Honrando, valorando, sirviendo, cuidando a nuestros pastores. Que podamos ser ese instrumento de honra de Dios que Él quiere levantar en estos medios, en esta iglesia. ¿Para qué? Para rodear, para dar ánimo al corazón del pastor. Pongámonos ahí nosotros. Como iglesia debemos recordar que honrar, valorar, cuidar al pastor es honrar a Dios mismo que nos lo puso, que nos lo dio. Hoy no solo celebramos al pastor, celebramos la fidelidad de Dios con nosotros, porque nos ha dado un pastor como regalo. Para eso nacieron, para esta época nacieron ellos dos. O sea, para eso están aquí, para esta época naciste, como dice la canción, aunque a uno no lo quieran, pero para esta época nacimos, para esta época nos mandó el Señor. Así que para eso están aquí. Debemos de honrarlos. Reconozcamos que detrás de cada predicación, de cada visita, de cada oración por nosotros, hay un corazón entregado primero a Cristo y a su iglesia. Reconozcamos eso. Cada predicación que Él hace, cada visita, cada cosa que hace de más, cada oración por nosotros, hay un corazón entregado a Cristo y a su iglesia. Su iglesia somos nosotros. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 nos exhorta. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan ¿dónde? Entre vosotros, o sea, en la iglesia. Y os presiden en el Señor y os amonestan. Que los tengáis, en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. Qué bonito. Nos exhorta a reconocer a los que trabajan entre vosotros. ¿Y esos quiénes son? Los pastores. Teniéndolos en mucha estima y amor por causa de la obra. No por causa de ellos, por causa de la obra, por causa de nosotros mismos. Llamado final. Como iglesia debemos de comprometernos a orar por nuestros pastores. ¿Cuántos se comprometen a orar por el pastor? Y a incluirlo en su, yo estoy mirando sus manos, pero Dios también las está mirando. Así que no mientan, porque ya las vi yo, pero también las vio Dios. Comprométase a orar por ellos, y sea como Aarón y Hur, que levantan las manos del pastor y lo sostienen cuando él no tiene fuerzas. Está joven y bello ahorita, cuidémoslo, porque a veces el estrés produce más cosas. Después lo vamos a ver por ahí. ¿Y a quién le va a hacer falta? A su esposa y a su hija. Y comprometámonos a seguir creciendo juntos en la visión que Él tiene, en la misión que el Señor le ha dado, y nosotros poder ser participantes de eso. Así que vamos no sé qué más tiene, hasta aquí llegué yo. Que el Señor les bendiga. Una piedrita para que todos. Bueno, Dios les bendiga. Aplausos.
Amén.